Well, God bless. God bless. God bless. This is Edwin. This is Pastor Edwin Cruz. I'm just gonna want to share some word here. Quiero hablar alguna palabra del Señor aquí. En este momento estoy grabando aquí en mi lonche, gracias a Dios. Bueno, hablar alguna palabra aquí porque verdaderamente creo que Dios quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Hay en Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos habla de la restauración de una persona, aunque Pablo pues explica un poquito más adelante las cosas y más detalladas. Nosotros como personas pues tenemos que entender que el Dios del cielo está dispuesto a tratar con cada uno de nosotros, y ese es el propósito de Dios. No importando la situación en que usted se encuentre, la gracia de nuestro Dios, el favor que ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo, pues se cumple en cada uno de nosotros y trabaja para cada uno de nosotros. Pues el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjese ese versículo 1 que el apóstol Pablo pues habla a la iglesia, a los Gálatas, diciéndole, si alguna persona ha sido sorprendido, si alguien es sorprendido en alguna una falta, si alguien ha sido expuesto a algún pecado o alguna debilidad en su vida, la palabra de Dios nos indica de que nosotros como iglesia, el deber de nosotros es levantar a esa persona. Fíjese que los Gálatas, pues Pablo les hablaba un poquito bastante fuerte en cuanto a la manera de vivir, en cuanto al caminar en el espíritu. Porque en el capítulo 3 dice, oh Gálatas, oh insensatos, les habla un poco fuerte diciéndole, habéis comenzado por el espíritu, pero ahora estáis en la carne. O sea, ¿sabe? Y después dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? En otras palabras, Pablo estaba reiterando algunas cosas que estaban sucediendo aquí en esta iglesia. Y parece que una de estas cosas pues era esta. Y él estaba hablando, doctrinando, enseñándole a la iglesia de cómo tenía que ellos restaurar a estas personas. No echarle de un lado, no echarle de codo, sino que restaurarle a ellos para que se levanten también, porque ellos son parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si han pecado delante de Dios, si han hecho cualquier cosas, que los hayan alejado del Señor o que hayan sido sorprendidos haciendo cualquier cosa, es algo, es un bochorno haber sido sorprendido en alguna acción que uno haya cometido, sea una mentira, que usted de momento esté hablando y entonces pase una persona, un hermano o algo así, usted es sorprendido mintiendo en lo que usted está diciendo. Y es, muchas veces pues las personas pues no, las personas que son espirituales muchas veces pues tienden a decir, oh, mira,
allí estaba Manu Edwin y allí estaba pecando, estaba diciendo mentiras, estaba diciendo esto, estaba diciendo lo otro. Y lo que él estaba diciendo no concuerda con lo que él dice en otros sitios, en otras maneras. Pero en cuanto a lo que es, ¿verdad? Pecado pudo haber sido en cuanto, ¿verdad? Todas las cosas que Pablo pues explica aquí en Gálatas, que estaba caminando, vamos a decir, en la carne, ¿verdad? Haciendo cosas que no son dignas delante del Señor y pero que Pablo estaba exhortando, ¿verdad? Aquí a los Gálatas, diciéndoles, si ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el Espíritu de Dios, que juzgan las cosas, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo, y nosotros tenemos que caminar en esa manera, santo, como dice la palabra, ser santo porque yo soy santo. Pues Él es santo y Él habita en nosotros y Él nos ayuda a ser santificados para que nosotros podamos ¿verdad? Vivir una manera pura delante de Dios. En 1 Corintios también Pablo les habla a los corintios en el capítulo 2 versículo 15, dice: en cambio el que juzga espiritual juzga todas las cosas. O sea, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Él está diciendo aquí bien claro, él dice, a ustedes que juzgan espiritualmente, ¿sabe? Nadie te va a juzgar, ¿sabe? En la posición donde tú estás espiritualmente. Ahora, restaurando, ¿sabes? Si ustedes que son espirituales, él les dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. En otras palabras, él está hablando bien claro, diciendo, ustedes lo consiguieron haciendo una falta, una transgresión, cayó, ¿verdad? Y eso lo hizo crear en él una atadura, y entonces esa atadura pues no lo ha dejado salir donde él se encuentra en este momento. El apóstol Pablo está diciéndole, ¿verdad? Ustedes espirituales, porque, ¿sabes? Si ustedes son espirituales, en otras palabras, él le dice, ustedes que son espirituales, en la manera que ustedes pueden restaurar a una persona es siendo humilde delante de Dios, con mansedumbre, espíritu de mansedumbre. Fíjese que en Gálatas capítulo 5, versículo 26, nos habla en inglés: we must not become conceited. O sea, en otras palabras, vanaglorioso. No podemos ser vanaglorioso para provocar que otros puedan traer envidia, o sea, o puedan decir, wow, este que estaba supuesto, ayudarme en cuanto a esto, pues ha venido a ser vanaglorioso. Ha venido a ser vanaglorioso. Ahora, en el capítulo 5, versículo 26, ese mismo, yo voy a leerlo para que ustedes vean la manera en que Dios está hablando a través del apóstol Pablo, que ese es el versículo que yo le leí ahora mismo. Y la palabra dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, la persona que es vanagloriosa, ¿verdad? Es una persona que lleva a un crecimiento que verdaderamente no debería de estar en esa posición, o no deberíamos de estar en esa posición, porque no ayuda al evangelio. No ayuda al evangelio, porque la persona vanagloriosa se cree que es todo él, y todo es formado a su propia posición, a su propio pensar, su propia actuación, su propio mover. O sea, que son ellos, y entonces en un momento dado se creen ser ellos mismos dioses. ¿Ves? O sea, que es algo
que el apóstol Pablo está diciendo, cómo ustedes pueden restaurar a una persona si usted de esta forma, creando este ambiente, creando esta situación más fuerte de lo que no podría ser, porque para Dios no hay nada imposible para restaurar a esta persona o a las personas, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está hablando aún en Romanos, y vamos a buscar Romanos capítulo 15, porque me gusta ir a la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra del Señor y enseñarle a ustedes lo que Pablo, el apóstol Pablo, pues habló inspirado por el Espíritu Santo, el cual nosotros creemos que es el Espíritu de Dios hablando a través de esta palabra, porque Él fue el que la inspiró, Él fue el que habló a través de estos hombres. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que es el Espíritu hablando a nuestras vidas, ministrándonos a nuestras vidas, de tal manera que esto es lo que verdad Dios nos está hablando a nosotros. O sea, que no seamos vanagloriosos, no seamos nosotros mismos para crear la situación más amplia y más ¿verdad? Que corra más en medio de la congregación. Al contrario, si está en esa falta estos hermanos, lo que nosotros debiéramos hacer, como dice el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos, que nos habla y dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque son cosas que verdaderamente dañan la reputación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No nos daña a nosotros, daña la reputación de Cristo, lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. O sea, si hay flaquezas en algún hermano y si hay hermanos que son fuertes en el evangelio, dice soportar las flaquezas de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupa también de ellos. El Espíritu Santo se preocupa de ellos mismos. ¿Para qué? Para tratar y de ministrar a su vida, para que ellos también adquieran fortaleza espiritual, y no solamente fortaleza espiritual, sino para que ellos puedan también algún día irse en las bodas del Cordero, cuando nosotros vengamos a ser ¿verdad? Tomados para esas bodas del Cordero. O sea, Pablo les habla a los romanos diciéndole: ustedes que están fuertes, si ustedes están fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque la persona que trata de ser vanaglorioso, esto es lo que sucede. No agrada a Dios. No agrada a Dios, sino que se agrada a sí mismo. Porque se ve más fuerte que el otro, porque se ve más activo que el otro. Y entonces eso trae muchas consecuencias en la vida de una persona que lo que desea es buscar del Señor y anhelar, ¿verdad? Del Espíritu de Dios y anhelar de las cosas de Dios. A lo mejor en esa flaqueza Dios quiere trabajar, ¿verdad? Poderosamente en esa vida, para que a través de esa flaqueza pueda adquirir ¿verdad? La fortaleza de Él. Ahora en Romanos capítulo 14, versículo 1, nos habla otra vez Pablo y nos reitera en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vuelve otra vez y nos habla a nosotros diciendo: ahora bien, recibid al débil la fe, pero no para juzgar sus opiniones. No juzgando entre opiniones. Wow, mira, esto, esto te sucede porque esto es así. Hay cosas que nosotros tenemos que reservarnos y orar por esa persona, porque esa persona tal vez sea una persona que Dios vaya a usar de una manera poderosa y pueda llevar a esa persona a diferentes lugares que a lo mejor tú no vas a poder llegar. Entonces, Dios desea que sean restaurados estas personas
para que el Espíritu de Dios desea para restaurar a estas personas, para que ellos sean también útiles en las manos de Dios y sean útiles en el Evangelio. Pablo sigue en el Espíritu diciendo, porque uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Usted ve, sea la diferencia que tenga, que esa persona tenga, o que usted tenga en contra de esa persona, o esa persona tenga en contra de ti, y tenga una debilidad en su vida, no podemos menospreciarlo porque ya Dios lo recibió. Él murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, al morir en la cruz del Calvario, Él recibió a todos por igual. Por eso es que Él dice que si esta persona ha sido sorprendida en una situación, Él dice, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen, ¿verdad? Que saben, tienen el conocimiento, tienen la palabra de Dios, que pueden ejercer, ¿verdad? La posición para restaurar a esas personas. Tengan el amor de Dios. Tengan el amor de Dios, la mansedumbre de Dios. El Espíritu de Dios es manso. Aleluya. Es manso, pero también es directo. Aquí mismo, la palabra de Dios puede afectar a una persona, puede contribuir a una persona de una manera poderosa y puede llegar a esa persona. ¿Por qué no enseñar, educar a esa persona para que pueda salir de esa debilidad y el Espíritu de Dios pueda tratar con esa persona? Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Pablo dice, mirándote a ti mismo. Mírate de espejo a ti. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona tenga una debilidad en su vida, pero que también tú tengas una debilidad y no la hayas notado. Y entonces a otras personas la han visto, pero que no te han dicho nada para que no te sientas mal. Ahora, nosotros como personas tenemos que entender que en medio de nuestras debilidades Dios se hace fuerte. Ahora, estas debilidades que vienen a estas personas, él dice, considérate a ti mismo también, mírate en el espejo. Jesús dijo que mira la viga que está en tu propio ojo. O sea, para que así, en otras palabras, tú que miras la paja que tiene aquella persona, pues mira la viga tuya para que tú veas. Mírate en el espejo que tú tienes una viga también. So, en otras palabras, para tratar de juzgar una cosa, si una persona ha, ¿verdad? Fallado, cometido una falta y esa persona no ha podido salir de esa situación, el deber de nosotros es seguir orando y hablando, ¿verdad? La palabra de Dios, fortaleciéndole con las escrituras, aleluya, y la palabra de Dios. Muchas veces pues las personas pues necesitan, ¿verdad? De momento que le envíe un mensaje, mira, Cristo hizo esto por ti. Dios ha hecho cosas maravillosas para que tú puedas levantarte, para que tú puedas echar hacia adelante en Cristo Jesús. Aleluya. Fallaste, está bien. Porque como humano en un momento dado entraste en una situación que fallaste y diste un mal paso en el evangelio, pero eso no es ¿verdad? El fin del mundo. El fin del mundo está predestinado por Dios y Dios ya lo escogió, el día y la hora. Él sabe cuál es el día y la hora en que Él ha de venir para buscar a su iglesia. Pero de que hayas fallado delante de la presencia de Dios, Él todavía sigue con sus manos abiertas. En la cruz del Calvario, Él está con sus manos abiertas. Él te va a restaurar en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ahí está el punto.
Mírate a ti mismo. Mírate. Mira dentro de ti como un espejo para que tú puedas entonces comprender y decir, wow, tengo que chequearme a mí mismo. Tengo que mirarme a mí mismo para ver si en mí hay una falta también. Porque para yo restaurar a una persona y hablar y juzgar y todo esto, pues entonces debería yo sentarme y entonces decir, wow, mira qué viga yo tengo dentro de mí. Entonces tendría que comprender que el Espíritu de Dios está hablando sobre mi vida, diciendo de esta forma, mírate a ti mismo. No sea que también tú también seas tentado. ¿Ves? Entonces Dios nos llama a nosotros, como en el versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, cuando nosotros llevamos las cargas los unos de los otros, pues ahí se cumple la palabra de Dios. En lo que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 1. Que nosotros lo leímos y dice así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No diciendo, yo lo hice, yo esto, no, porque Dios es el que hace el trabajo. Dios es el centro de lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Así que si en un momento dado, ¿verdad?, estás pasando por una situación o has flaqueado, y Dios te quiere restaurar, Dios quiere hacer cosas maravillosas en este día. Este es el día que Dios escogió para traer una palabra a tu vida, para decirte bien claro que Él es el que restaura, Él es el que te levanta, Él es el que, aleluya, hace cosas maravillosas y lo ha hecho en la cruz del Calvario para que el que diga, fuerte, diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo Jesús Él es el que nos da la fortaleza. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece a nosotros y Él es el que nos da la vida. Así que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros con una vida poderosa, porque dice la palabra que aquel que resucitó a Cristo Jesús vive en nosotros y hay una vida dentro de nosotros, aleluya, y nosotros vivimos en esa vida que es en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, seas restaurados en el nombre de Jesús, porque Dios es el que te levanta y te da fuerza para seguir hacia adelante. Bendiciones.